¿Ya saben por qué los he traído acá? Nos llamaste a todos para hacer una fila de pan, ¿no? ¿Clasificar un skin? ¿Vamos a dormir juntos? Claro que no. Es de día. ¿Qué te pasa? Ay, es que si yo tengo sueño, podemos ir a dormir. Nada de eso. Los he traído acá porque son lo mejor de lo mejor. Tenemos una misión complicada y que solo nosotros juntos podemos completar. Vamos a... platinar Ponytown. ¿Platinar? ¿Qué? Eso es imposible, es el desafío más grande del mundo. Nadie jamás ha podido platinar Ponytown. ¿No podrías lograr algo así? Eso es lo que vamos a averiguar. Pero antes de empezar me gustaría mucho que se suscribieran y le dieran like al video. Eso me animaría muchísimo a hacer nuevos videos. Vamos, no sean malos, háganlo porfis. ¿Con quién hablas? Con nadie, ya podemos empezar. Primero que nada, ¿qué es platinar un juego? Platinar, 100%ear o sacarle el 100% a un juego es un término que consiste en completar absolutamente todas las cosas que se pueden hacer en algún videojuego en cuestión. Es decir, que no quede absolutamente nada del juego que no hayas hecho ya. Que ya hayas visto absolutamente todo su contenido, completado todos sus niveles, vencido a todos los jefes y cosas así. En cuanto a Ponytown respecta, esto podría sonar bastante simple al principio, pues acá no hay niveles, ni jefes, ni cosas así. Pero créanme que esto puede llegar a ser mucho más complicado de lo que parece al inicio. Pues acá tenemos una lista de varias cosas que podríamos hacer, como lo son los coleccionables, como las perlas, de las cuales ya hice un video, vayan a verlo. Pero en general, si vamos a platinar Ponytown, el plan sería el siguiente. ¿Cómo platinar Ponytown? Les explicaré por qué pienso que este es el juego más difícil de platinar en el mundo, y no exagero, es más difícil de platinar que Portal, Dark Souls y Mario Sunshine, y créanme que eso significa demasiado. Y ya verán por qué lo digo. Ah sí, les presento a Salmón. Es un amigo que se ofreció a ayudar para hacer este video, así que lo dejé participar. Adelante Salmón, explica lo que sabes. Soy Salmon Rey, es un servidor muerto de Discord. Por culpa de este perro, vengo acá a explicarles cómo sacar el platino de Ponytown. Leyendo este guión porque yo no soy tan fracasado para sacar un platino en un juego de ponies. Ponytown hay coleccionables finitos y coleccionables infinitos, es decir que uno de ellos no tiene límite. Pero por necesidad de video, vamos a decir y dejarlo en una meta... 1000 de cada uno es que consiga. Pero, ¿qué tengo que conseguir? Estos 1000 perlas, 1000 tréboles, 1000 huevos de Pascua, 1000 regalo de Navidad, 1000 caramelos y todos los peluchitos abrazan a Goku Gaga. Sin mencionar que, como platinar un juego implica haberle sacado absolutamente todo el juego y que no quede nada por hacer, por definición también necesitaríamos llenar toda la lista de amigos, llenar toda la lista de skins, llenar todos los slots para mapas y desbloquear el peluche de offline. Con esto en mente, el plan sería explicar cómo tener cada uno, así que vamos a eso. Perlas. Ya tengo un video que lo explica, vayan a verlo para más información. Pero en resumen, las perlas solo aparecen durante el verano y a veces en la primavera, en las playas del mapa. Si estás fuera de estas temporadas, entonces no podrás recolectarlas. Para tener una debes caminar por la playa y observar el suelo. A veces verás ostras o almejas oscuras. Estas ostras se abren después de unos segundos, revelando una perla brillante que puedes recoger. Tréboles. Los tréboles suelen aparecer durante la primavera y parte del verano. Si estás en otra estación, es probable que no los veas en el mapa. O sea, ni modo que crezcan en la nieve. Se encuentran esparcidos por todo el mapa, especialmente en algunas áreas con césped. Algunos pueden estar ocultos detrás de árboles o arbustos, por lo que recomendaría activar la opción de ver a través de objetos, para facilitar la búsqueda, obvio. Igual creo que hace falta mencionar que, según la wiki oficial, solo aparecerán 3 tréboles de 4 hojas en todo el mapa a la vez. Al recoger uno, aparecerá otro en algún otro lugar, y la zona en la que aparecen se determina aleatoriamente. Huevos de Pascua. Durante el evento de Pascua, el mapa se llena de huevos que aparecen aleatoriamente alrededor del mapa. Este evento suele activarse en el mes de abril, y para recolectar los huevos necesitas tener una canasta de Pascua equipada. Sin ella no los podrás recoger.
Es bastante simple, solo hay que usar el mouse, o bueno, el táctil si estás en celular, y luego ir a buscar y tocar los huevos antes de que alguien más los toque. Es infinitamente más fácil que todos los otros coleccionables que mencionamos hasta el momento, pero igual toma mucho tiempo. Te estarás preguntando qué hago con esta información y dónde consigo ciertos objetos. Y bueno, yo te lo voy a explicar ahora mismo. En diciembre aparecen los regalos de Navidad, como todo evento de Navidad en los juegos. En el mapa aparecerán zonas nevadas con regalos. Le haces clic, podrás interactuar para abrirlos, donde contendrán juguetes únicos como peluches, bastones de caramelo, árboles decorativos, sombreros navideños y demás. Lamentablemente no incluye escopetas de Navidad. Y ahora llegamos a la parte tenebrosa. Los caramelos. Los caramelos se consiguen solamente en el evento de Halloween, que se activa obviamente en octubre. El mapa se transforma con decoraciones tenebrosas, calabazas, niebla y música tétrica. Pero a lo que nos interesa. Para recolectar los caramelos necesitamos una canasta especial equipada. Sin ella no podremos recogerlos. Es bastante similar a lo de los huevos de Pascuas. Los caramelos se generan aleatoriamente en el mapa, especialmente en zonas abiertas con césped. No aparecen ni en el agua ni en islas privadas. Y también te permite desbloquear ¡Peluchitos! como el de regalos de Navidad. Peluchitos. Hola, soy Fezbot, y estoy acá porque a Elian se le olvidó grabar esta parte. Los juguetes, o peluchitos como me gusta decirles, se pueden obtener únicamente durante algunos eventos especiales como Navidad o Halloween. Al obtener los regalos en el evento de Navidad, y los caramelos en el evento de Halloween, poco a poco irás obteniendo nuevos peluchitos automáticamente. En total hay 401 peluchitos, 279 de Halloween y 122 de Navidad. Al menos eso es hasta la fecha en la que escribo este guión, porque capaz terminan añadiendo más en algún punto, cosa que no me sorprendería. Lista de amigos. Es simplemente llenar la lista de amigos hasta el máximo. Bastante fácil si eres fan de personas, que te gusta tener buenas amistades, o en Stardew Valley donde te gustaría tener una pareja y la vida ideal. Lamentablemente, esto es un juego de burros de colores, así que no sucederá. Pero ahí, puedes hacer buenos amigos por ahí. Lista de skins. Simplemente llena toda la lista de tus skins. No lo hagas con Fez, no tiene mucho reto. Podrías hacer algo más original y único. Mientras tampoco te calques todas las que hay en YouTube, estarás bastante bien. Slots de mapas. Al igual que con las skins, no considero que debería contar solo guardar un mapa cualquiera casi sin editar en todos los slots. Lo mejor sería contarlos solo si tienen cambios significativos entre sí. Peluche de offline. Para obtener el peluche de offline se necesita obtener al menos 128 peluchitos únicos. O sea que para obtener el peluche de offline hace falta esperar tanto como Halloween y Navidad. Y poderse recolectar tanto los regalos como los caramelos. ¿Y cuánto tiempo nos tomaría platinar Ponytown? Ahora es hora de hablar de números, aunque claro que soy malo en las matemáticas, así que capaz lo hago mal, pero haré el esfuerzo. Obtener una sola perla puede tomarte mucho tiempo de por sí. Es probable que te tome mucho más, pero dejémoslo en aproximadamente 10 minutos. Y ya que buscamos 1000 perlas, podríamos calcular que nos tomaría 10.000 minutos obtenerlas todas. Santo Dios. Los tréboles llegan a ser un poco más fáciles de obtener según yo, así que los dejaré más o menos en 5 minutos. Y ya que buscamos 1000, nos tomarían 5000 minutos obtenerlos todos. Los huevos de Pascua, los regalos de Navidad y los caramelos de Halloween son súper fáciles de obtener, pues diría que por minuto se pueden obtener como 20, y hasta posiblemente más, pero lo dejaremos en 20. Por lo que diría que nos tomaría 1000 minutos obtener cada uno, es decir, 1000 minutos obtener todos los regalos, 1000 minutos obtener todos los caramelos y otros 1000 minutos todos los huevos de Pascua. Pero aquí hay una trampa, puesto que hay que tener en cuenta que los huevos de Pascua solo aparecen en abril, los caramelos en octubre y los regalos de Navidad en diciembre. O sea que por lo menos hay que empezar a jugar mínimo 8 meses, lo cual ya de por sí es mucho. Los peluchitos y el peluche de offline los obtendrás automáticamente al completar la lista de los otros coleccionables. Y llenar la lista de mapas, skins y amigos es algo que supongo que podrías hacer en solo un día. O sea que si haces todo bien desde el primer año en el que empiezas a jugar y te pones de una a buscar todos los coleccionables en tu primer año de juego, platinarlo te tomaría mínimo 9 meses y 18.000 minutos, es decir, 300 horas. ¡Santo cielo! Eso es demasiado tiempo. Nadie jamás pasaría tanto tiempo jugando, ¿verdad?
Vaya que hay gente que nunca toca pasto. Vaya, pues sí que es mucho. Pero la verdad, a mí me parece admirable. No nos salgamos del tema. ¿Cuál sería el punto de hacer todo ese esfuerzo para platinar el juego? Esa es la parte divertida, no ganas nada por hacerlo. ¿Y para eso nos trajiste acá? Eres un... Oye, míralo por el lado positivo. Podrías presumirle a otros jugadores que no has visto la luz del sol en un tiempo más allá del humanamente sano. Bueno, eso solo prueba mi punto. Este es el juego más difícil de platinar que haya visto, y jamás conocí a nadie que lo haya hecho. Pero díganme ustedes, ¿se creen capaces de platinar Ponytown? ¿Conocen a alguien que lo haya hecho? No olviden dejar un comentario, que los leo todos. En fin, eso ha sido todo por hoy. Los quiero, nos vemos. ¿Lo logré? ¡Terminé mi parte! ¡Soy libre! ¡Ja! Genial, voy a poder volver a mi cueva a esperar Clonoa 3. ¿Por qué me maltratan tanto? Muchísimas gracias, Elan Random Words, por traerme este video. La verdad, no quiero volver nunca más a este canal. Prefiero lavarme el culo con una lija.